Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, Centro Sefarat es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades, tanto presenciales como virtuales, como la que hoy nos trae aquí. Esta conversación con León Saltiel, el historiador León Saltiel, a quien agradecemos que nos acompañe. León, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. León, además de historiador, forma parte de la delegación de Grecia ante la International Holocaust Remembrance Alliance, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y también forma parte del board directivo de la Comunidad Judía de Grecia. Sin embargo, en este caso nos vamos a centrar en su papel como historiador, como divulgador, como escritor. Concretamente, vamos a hablar de su último libro, un libro que por el momento solo se encuentra en inglés, pero que desde aquí animamos a que si algún editor español se quiere animar a traducirlo, desde luego su libro que merece la pena y que tiene mucho vínculo con lo que hacemos en Centro Sefarat. El título del mismo, del volumen, es Do Not Forget Me, Three Jewish Mothers Write to Their Sons from the Thessaloniki Ghetto. No me olvides, tres madres judías escriben a sus hijos desde el gueto de Tesalónica. Y a mí me gustaría, León, para empezar, este libro influye mucho, obviamente, tus raíces, lo vamos a ver, de hecho, en las protagonistas del libro, pero a mí me gustaría empezar por el comienzo, ¿no? Por el principio. ¿Cómo decidiste ponerte a escribir esta historia de estas tres madres? Gracias, Israel, gracias por esta oportunidad de hablar de mi trabajo de historiador, y también quería decir a estos que están escuchando, perdón de mis errores, mis faltas en español, que soy seguro que voy a hacer un pequeñas faltas, pero espero que puedan entender lo que quiero decir. Para responder a tu pregunta, yo soy de Salónica, una ciudad con una gran comunidad judía, como tú sabes, y esta comunidad fue sefardí y hablaban también el idioma de judeo-español, Y yo empecé un doctorado de investigaciones de doctorado en la Universidad de Salónica sobre la historia del Holocausto en mi ciudad natal. Yo quería descubrir qué pasó en Salónica durante la ocupación nazi y cómo la sociedad griega cristiana se reaccionar con relación de todo lo que pasó en la ciudad durante el Holocausto, cuando los alemanes tenían los órdenes para la estrella amarilla, para el gueto, para las fortunas, para todo, ¿qué pasó en la ciudad? Y para hacer esta investigación me interesaba mucho los materiales primeros, quiero decir, los documentos que fueron escritos al mismo tiempo con los eventos, no memorias después. Yo quería información durante los eventos para tener también esta autenticidad, de tener para ver lo que la gente pensaba en este tiempo. Y en mi investigación para mi doctorado, encontré estas cartas que publicó este libro, No me olvidas, que es cartas, unas 50 cartas, escritas por tres madres judías que vivieron en Salónica durante la guerra. Y ellas están en el gueto y escriben hasta sus últimos días en Salónica, hasta su deportación para Auschwitz, donde las tres se murieron. Sus hijos vivían en Atenas. En Atenas, en esta época, fue sobre el control de los italianos, que ellos no tenían mesuras antisemíticas como los alemanes. Y por eso los hijos tenían una más libertad que las madres. Estas cartas para mí es algo extraordinario y por eso no quería solamente integrarlos en mi investigación, en mi libro que es también publicado, es El Holocausto en Salónica, en inglés, pero quería también
presentarlos en otro libro, separadamente. Y los publicó en griego en 2018 y fue un gran éxito en Grecia. Y por eso este libro en inglés se publicó en el año 2020 para que un público más internacional pueda tener acceso en estas cartas. ¿Qué te parece, León, si conocemos un poquito más a estas tres madres? Sara Saltiel, ya podemos adivinar que ese apellido, que además cualquiera que visite y profundice en la historia de Tesalónica va a percibir que el apellido Saltiel está muy presente, ¿no? Matilde Barú y Neama Caces. ¿Qué podemos decir de ellas? Como podemos ver en las fotos, estas tres madres no tienen la misma edad. Sara Saltiel tiene unos 40 años, Matilde Barujo unos 50 y Neama Caces unos 60 años. Ellos son de familias de clase media. Lo digo porque las cartas están escritas en francés. En francés fue el idioma de correspondencia de los judíos de Grecia y todo el Imperio Otomán, porque no te olvidas, había las escuelas de la Alianza de París, de la Alianza Israelita Universal. Entonces, francés fue el idioma de preferencia para correspondencia y al mismo tiempo judío-español, el idioma para la conversación oral entre miembros de la familia, más íntima. Y después griego para después hablar con las autoridades o en el público. Entonces, estas madres escribieron en francés, por eso digo que están de la clase media, porque tenían educación para estar en posición de escribir cartas en francés. Pero también encontramos otros idiomas y encontramos judeo-español. Y Neama Caces, que es el más, tiene más gran edad, y también Matilde Baruch, cuando están describiendo cosas en sus cartas que son muy, muy fuertes, como el proceso de gueto, todas las medidas antisemíticas, todos los problemas que tienen en su vida, cambian de francés en judeo-español. Entonces es muy interesante de ver también cómo el idioma cambia con las cosas que están escribiendo, con la relación de las cosas que están escribiendo. Esta Sara Saltiel tiene un hijo, Matilde Baruch tiene dos chicos, como podemos ver en la foto. Su hija está en Argentina, entonces hay solamente el hijo que está en Atenas. Y Neama Caces tiene dos hijos. Que Elun está con ella en Salónica y durante las cartas se fue de Salónica a Atenas. La verdad es que, León, nos ponemos un poco en la piel, ¿no? Que es absolutamente imposible, partiendo de la base de ponerse en el lugar de estas tres madres, pero a la hora de escribir una carta a un hijo y contarle la situación que se está viviendo en su ciudad de origen, cuando ese hijo se encuentra en otra parte del mundo, no sé si percibes que se contaba absolutamente todo lo que estaba ocurriendo o había partes de las cartas que estaban dedicadas a temas más personales y otras a cuestiones que podrían servirnos como descripción histórica de lo que allí ocurría, o les ocultaban parte para no preocupar en exceso. ¿Cómo eran ese contenido? Tienes mucha razón de todas las cosas que dijiste, Israel, y es verdad que es una pregunta muy interesante y yo también quería un poco pensar más cuando escribí la introducción para este libro. Es verdad que estas cartas empiezan los años de la ocupación alemana de Salónica, pero antes de las deportaciones. Entonces las madres querían un poco hablar de su tiempo, de su vida cotidiana, de la comida, de la familia, de los amigos, sin decir cosas malas para meter su hijo en miedo, por ejemplo. Pero cuando las medidas antisemíticas continúan y se cruzan,
y las madres vean que la situación es muy, muy difícil y su deportación es inminente, cambian. Entonces podemos ver en esta descripción un cambio entre una manera de escribir que es más optimista, de una manera después que deviene más pesimista, más realista, o las madres dicen las cosas como están, sin querer cambiar o a mejorar las cosas. Claro, entiendo esa visión de realismo. Salónica es una ciudad, y tú seguro que nos puedes hablar muchísimo más y mejor de esto, que quedó muy marcada por la Shoah. Probablemente sea una de las comunidades judías más afectadas, esté entre las comunidades judías más afectadas de todo el mundo, una ciudad tremendamente marcada. Cuando este libro ve la luz, y en el fondo un libro, digamos, estas historias, estas tres historias, ven la luz, ¿cómo recibe la sociedad de Tesalónica hoy en día una investigación como la de estas cartas? Porque entiendo que la comunidad judía a la que tú perteneces en Tesalónica es evidente que lo recibirá con un gran interés, pero ¿cuál es la recepción por parte de la sociedad actual de Tesalónica de volver a probablemente una de las páginas más oscuras, si no la más oscura de la ciudad? Es una muy buena pregunta, gracias Israel. Y es verdad que Salónica fue una de las más grandes comunidades judías en Europa antes de la guerra. Y en 1912, cuando Salónica entre el Estado griego, porque antes fue miembro del Imperio Otomán, de una población de 150.000 personas, más de 80.000 son judíos. Entonces hablamos de una ciudad, quizás la sola ciudad en Europa, con una mayoría población judío. Entonces esta población judío ha marcado la historia y la economía y la política y la arquitectura de Salónica. Y es verdad también que en los años después de la guerra, con más de 90% de los judíos matados durante el Holocausto, esta memoria fue absente. Y en los últimos años empezamos de hablar sobre esta historia de fantasmas. Hay un libro, Salónica, Ciudad de Fantasmas. Y ahora la gente quiere hablar de esta historia. Entonces, cuando publicó mis libros y hacía mis investigaciones, había todavía una parte de la sociedad, es verdad que es un poco más liberal, más elite, más educado, no es el nivel ordinario, pero eso es un poco más alto, que se interesa en esta historia. Entonces, cuando publicó mi libro con estas cartas, que es de testigo original, no es de literatura, no es algo muy difícil histórico, es algo muy íntimo, es correspondencia entre madre e hijo, pero es también el periodo del Holocausto y historia griega. Había un gran interés, había muchas entrevistas y artículos en la prensa, había un documentario que fue organizado para el Ayuntamiento de Salónica, donde participa también el presidente de Grecia, que es el más alto nivel político de Grecia, que es una de las tres personas, dos actores y ella, que lea estas cartas durante este documentario. Y al fin es muy emocional, estaba un poco llorando. La presidenta, no alguien, es la presidenta del gobierno, quiero decir, del Estado. Es una posición muy, muy alta. Y también hay muchos proyectos en los institutos. Fue un otro en teatro en Chipre, basado también en mi libro. Entonces, quiero decir que cómo la gente apreció mi libro fue también para mí una experiencia extraordinaria.
y que espero con este libro y también con mi tesis de doctorado, que fue también publicado, que mucha gente puede un poco cambiar sus impresiones de este periodo difícil de Grecia y utilizar todos esos materiales para educación, para los institutos, para la cultura. Y hay también un otro film que salió hace poco, tenía su premiera en el Festival de Film de Berlín, Berlinale, que también incluye cartas de mi libro en este film. Entonces, estoy muy contento que la gente utiliza mi libro para hacer más cosas que solamente un libro de historia. La verdad es que hay que felicitarte por el trabajo. Supongo, León, que hay mucha gente que nos está viendo y se está preguntando cómo eran esas cartas, así que si te parece las vamos a mostrar porque has tenido la gentileza de compartirlas con nosotros. Ahí vemos esos 3 ejemplos de cartas. Para mí, como decía, hay que felicitarte, es obligatorio felicitarte, León, porque has hecho un trabajo excelente en el libro, pero para mí no solo, si me permites, desde un punto de vista de recuperación de una historia, de 3 historias personales. Yo creo que hay algo muy importante en esta investigación y en este libro y en esta recuperación, y es que nos otorga una visión femenina de lo que ocurrió durante la Shoah en Tesalónica. Y no siempre hemos tenido esa visión femenina en el resto de ciudades o en el resto de países en los que el Holocausto, digamos, afectó más, ¿no? No sé qué tiene de particular esta visión femenina que nos pudieras comentar por parte de las 3 mujeres que escriben estas cartas como aportación historiográfica. Es también algo muy importante, interesante, gracias Israel, porque es algo que también me ocurrió cuando los traduzco en griego para publicarlos después en inglés, porque como pueden ver aquí nuestros amigos están escritos como ha dicho, en francés, también con mucho judío español. Es este aspecto femenino, porque no es normalmente no tenemos documentos originales de este periodo de una visión femenina. Y para mí esto es algo que cambia todo. No es solamente femenina, es también la madre. Porque todo lo que estamos leyendo es cómo la madre escribe al hijo. No es solamente una madre que escribió unas notas, es la carta que envió a su hijo. Entonces, podemos seguir toda la historia del Holocausto con el lenzo del madre, con el amor del madre con el hijo. Entonces, también podemos entender esta posición única de la madre durante este periodo, porque es ella que deviene el fundación para la casa. Es ella que debe cocinar, para ella que debe hacer todas las cosas y muchas cosas. Ella que debe ayudar los abuelos, ella que debe ayudar a los niños, los vecinos, los amigos, tener la relación con el hijo, que puedes ver todos los roles que tiene la mujer en una casa judía en Salónica, en el gueto. Que esta información no podemos tener de la narración normal o de los documentos que tenemos de los archivos de gobiernos o también de la prensa. Por eso esta información es muy íntima, muy original y es una información que viene a nosotros sin filtros. Quiero decir que escriben lo que quieren a sus hijos. Y entonces no es, ellas cuando escribían esas cartas no sabían que yo 70 años después me voy a publicarlos. Entonces no es algo que tú estás escribiendo para publicar. Entonces para mí es algo de importancia histórica muy grande, y para los otros investigadores que quieren también estudiar cosas como tú has dicho, como esta visión femenina, pueden descubrir muchos detalles y informaciones para escribir algo también, hacer, si quieren hacer
comparaciones con otras ciudades en Europa, porque también para mí es importante que este rol de la mujer no es tan conocido durante la Shoah. Desde luego, yo creo que probablemente uno de los puntos de vista que no han abundado, ¿no? Y que necesitamos también para conocer todavía mejor la historia de la Shoah, del Holocausto. León, hay una pregunta que también surge enseguida, ¿no? Cuando nos acercamos a este libro, y es si estas cartas han llegado o han podido llegar, o sea, has podido mostrar o has podido comentar con descendientes de estas tres mujeres. Tenemos a Salina Saltiel, muchos nos estarán preguntando si tienes algún vínculo familiar. Saltiel es un apellido, como decía, muy presente en la ciudad de Salónica. Me gustaría saber si has tenido oportunidad de hacer llegar este libro, estas cartas, y a descendientes de las tres mujeres. Con Salina Saltiel no tenemos relaciones familiares, pero conozco muy bien la esposa de su hijo, que es ella que tenía esas cartas en su archivo y podía utilizarlas para escribir este libro. Eleni Saltiel, que quería también agradecerla. Las otras dos colecciones están en el Museo Judío de Grecia, que está en Atenas. Están en los archivos de este museo. Pero con informaciones del museo podía encontrar también los nietos de estas dos mujeres que no conocían tan detalles. Entonces, con mi investigación, la nieta de la tercera madre, en la presentación de mi libro en Atenas, fue algo muy emocional porque me ha dicho gracias, porque gracias a ti podía saber más de mi abuela. Que con esta investigación, con esas cartas, ella no sabía tan cosas de su familia judía que fue enviada en Auschwitz. Pero también, después de la publicación en griego, miembros de estas familias me contactaron porque tenían más cartas. Entonces, entre el libro en griego y el libro en inglés, el libro en inglés tiene más información porque tenía la oportunidad de integrar más material y más fotografías de otros miembros de la familia que viven en París, que me ayudaran para mejorar este libro. Por eso quería también publicarlo, no solamente en español, porque tiene esta conexión con los fardís y con el judío español, pero también en Francia, porque están escritos en francés y hay miembros de estas familias que viven en Francia ahora. La verdad es que sí, es ojalá se pueda leer en español, la verdad, porque creo que merece mucho la pena, desde luego. León, vamos a aprovechar que te tenemos aquí porque mucha gente puede hacer turismo en Grecia y mucha gente visitará Atenas, las islas, pero quizá no tanta visita Tesalónica. Y a mí me gustaría también que nos hablaras de Tesalónica y sobre todo de algo, de qué huella queda de ese pasado y presente judío en Tesalónica, ¿qué nos queda hoy en día de ese judaísmo en la ciudad de Tesalónica? Como he dicho, Salónica es una ciudad que fue marcada por este pasado judío, esta gran población, esta gran contribución. Y es verdad que hoy no hay muchas cosas a ver, pero hay más y más. Tenemos 3 sinagogas, tenemos un instituto judío, hay un museo judío que es muy activo, que hace muchos también proyectos culturales, y ahora hay un proyecto para crear un museo de la Shoah, del Holocausto en Salónica. Es un proyecto muy grande que tiene el financiamiento del Estado de Alemania, de Grecia, de fundaciones griegos, y también ahora no sé si has visto recientemente, pero Alberto Bourla, el director de Pfizer, de esta sociedad que fue la vacuna para el virus de corona, que es también un judío de Salónica como yo, es un poco más grande de edad, pero es una familia también, la familia Bourla, muy histórica de Salónica, ganó el premio Genesis, que es un premio muy importante en Israel, de $1 millón.
y también contribuyó a este 1.000.000 para la construcción de este museo. Entonces, hay estos proyectos del museo que será muy importante, y hay también otros lugares de memoria. En Salónica hay los edificios judíos, hay otros lugares en la ciudad. Entonces, sí, por una turista hay más y más cosas para ver, y estoy muy contento. Estuve en Salónica hace 5 días y hay muchos turistas que vienen de Israel. Hay muchos grupos, tú ves en la calle, de israelíes en las calles, de judíos de toda Europa, pero también de gente de Estados Unidos, de Canadá o de España, que lea toda esta historia y quiere ver estos lugares, encontrar a la gente y aprender más de este pasado y presente también muy importante judío de Salónica. Muy bien, pues vamos a recordar también que León no solo es autor de este Do Not Forget Me, sino que también es autor de otras 2 obras más, The Holocaust in Thessaloniki, el Holocausto en Tesalónica, que como antes nos avanzabas es el resultado de tu investigación doctoral, y me vas a disculpar, pero mi griego es muy deficitario. No, es el mismo con el libro que hablamos hoy de las cartas, pero en la versión griega. Vale, lo único que nosotros vamos a recomendar también, por esa ampliación que tú nos has hablado, la versión inglesa, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la versión inglesa hoy, y te agradezco, Israel. Y también quería decir que estas cartas, que están también parte de mi investigación de doctorado de Holocaust en Tesaloniki, tengo un capítulo sobre el testimonio de gente que vivía durante este tiempo de la ocupación nazi de Salónica. Ganó el premio el año pasado de Yad Vashem como el mejor investigación internacional sobre el Holocausto. Entonces, esto también es algo que agradezco mucho para esta distinción, y me ayuda mucho ahora cuando hace mi investigación, mi trabajo, también que la gente conoce mi trabajo y quiere aprender más. Sí, la verdad es que justo para despedirnos, León, como vemos, las 2 obras han tenido muchos reconocimientos, han sido muy bien recibidas, y no sé si esto, además de tu papel en la delegación griega ante el AIRA y en la comunidad judía de Tesalónica, no sé si te anima a seguir escribiendo y si estás preparando alguna otra obra que nos puedas avanzar. Me interesa mucho la historia, como puedes entender, y tengo muchos proyectos en mi cabeza. Tengo un artículo en un libro que espero que va a salir pronto en España sobre la experiencia de los sefardíes, y también esta ley para donar a los sefardíes el pasaporte de la nacionalidad española. Tengo un artículo de toda esta experiencia de mi familia con las conexiones que tenemos con España. Y también tengo la idea también de hacer un libro que es también la historia griega de Salónica moderna, pero con objetos. La historia de objetos que dicen su propia historia. Porque quiero también buscar maneras de decir la historia de una manera más simple, no con mucho texto, con fotografías, con objetos, con historias personales, porque pienso que es más fácil para alguien de entender todo esto y no leer un libro con mucho texto. Pues León Saltiel, historiador, autor de este Do Not Forget Me, No me olvides, y miembro de la delegación griega ante el AIRA, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio virtual del Centro Sefarat Israel. Gracias, Israel, y gracias al Centro Sefarat Israel para todo su trabajo muy, muy importante. Gracias.